La cultura. Taylor, en una definición clásica, define el concepto de cultura como es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el hombre como miembro de la sociedad. La definición de Tyler se centra en las creencias y el comportamiento de las personas que adquieren no a través de la herencia biológica, sino a través del tiempo por una sociedad. Las características de la cultura son las siguientes. Primero, la cultura es aprendida. Los niños absorben cualquier tradición cultural con mucha facilidad, lo que es un reflejo de lo única y elaborada que es la capacidad de aprendizaje de los humanos. Otros animales también pueden aprender. Sin embargo, el aprendizaje cultural del ser humano depende de la capacidad exclusivamente desarrollada por los seres humanos de utilizar símbolos, signos que no tienen una conexión necesaria ni natural con aquello a lo que representan. Otra característica de la cultura es que es compartida. La cultura es un atributo no de los individuos por sí, sino de los individuos en cuanto miembros de una sociedad, porque se transmite en sociedad. Las creencias culturales son compartidas, también los valores, los recuerdos, etc. Y finalmente, la cultura es simbólica. El pensamiento simbólico es exclusivo y crucial, tanto para los humanos como para la cultura. Un símbolo es algo verbal o no verbal, dentro de un lenguaje o culturas particulares que se sitúa en un lugar de alguna u otra cosa. Etnocentrismo. El etnocentrismo es un estimado ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. Es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o a un grupo social a interpretar la realidad a través de sus propios parámetros culturales. El etnocentrismo suele implicar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante o que algunos o todos los aspectos de su propia cultura sean superiores a otras culturas. Relativismo. También llamado culturalismo, es una corriente antropológica que surge en el siglo XX como una propuesta del antropólogo Frank Box. Él redefine la antropología y el concepto de cultura, que en estos tiempos estuvo marcado por la corriente darwinista. El relativismo hace una fuerte crítica al evolucionismo y al concepto de raza como parámetro para evaluar o determinar la vida cultural de una comunidad. En cambio, se decía que cada cultura debe ser estudiada e interpretada desde sus propias creencias, valores, prácticas, etc. Y nos dice que el relativismo define la validez y la riqueza de todo sistema cultural. Son rasgos universales, son aquellos que más o menos se distinguen al Homo sapiens de otras especies. Los universales de base biológica influyen un largo periodo de dependencia infantil sexual durante todo el año y un cerebro complejo que nos permite utilizar símbolos, lenguajes y herramientas. Entre los universales sociales está la vida en grupo y en algún tipo de familia. En todas las sociedades humanas, la cultura organiza la vida social y depende de una interacción social para su expresión y continuidad. La vida en familia y el compartir alimentos son universales. Entre los universales culturales más significativo está la exogamia y el tabú de incesto. Generalidad y particularidad cultural. La particularidad. Las distintas culturas enfatizan cosas diferentes. Muchas culturas ritualizan una serie de eventos como puede ser el ciclo vital, el nacimiento, la pubertad, la maternidad y la muerte, pero deciden diferir cuál merece especial celebración. Por ejemplo, en México el Día de los Muertos, el Día de la Independencia, al igual que Perú. La generalidad. Las sociedades pueden compartir las mismas creencias y costumbres debido al préstamo o mediante la herencia cultural de un antepasado cultural común. Por ejemplo, en la imagen podemos ver 3 familias, pero tienen los mismos rasgos universales para las 3, pero solo una generalidad que sería que comparten 2, que es el uso del español. Otras generalidades tienen su origen en la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural en 2 o más culturas diferentes. Ahora hablemos de patrones y valores culturales. ¿Pero qué son patrones culturales? Su inicio es en la cultura del hombre, donde va mejorando con la interacción de la naturaleza y la sociedad.
Se podría decir que son un conjunto de normas que rigen un comportamiento de un grupo, organizado de personas, y en función de sus tradiciones, costumbres, hábitos y creencias. Los patrones culturales también varían según el espacio social en que se encuentren, según el tiempo o la región. Por ejemplo, el uso del poncho y sombrero puede ser un patrón en la costa y también puede ser compartido en la sierra. La relación entre patrones y valores culturales. Los valores y patrones culturales se dan en la familia, en los amigos, en el entorno escolar, la comunidad, y están relacionados entre sí, ya que los valores contribuyen a la armonía de la relación entre las personas. La conservación y puesta en práctica de los valores requiere una organización y un compromiso, para así posibilitar la organización de un desarrollo social, económico, cultural, político y educativo de un país. Diversidad cultural. Prepárate porque vas a aprender algo que está en todas partes. ¿Ya sabes qué es? Ok, empecemos. Diversidad cultural es entendida como la interacción entre la variedad de culturas dentro de un grupo de personas, claro, dentro de la misma sociedad. Y como tal, esta interacción permite que se generen expresiones culturales compartidas, las cuales solo se logran por medio del diálogo y respeto a la relación común. Este término constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y considerada en beneficio de las generaciones futuras. La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad lingüística, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias religiosas, las artes, la música y la estructura social. En ese sentido, en el mes de noviembre del año 2001, la UNESCO promulga la Declaración Universal de la Diversidad para lograr que los gobernantes de todos los países comprendan que respetar las diferencias de raza, idioma y todos los rasgos que identifican a cada persona que habita en este mundo es muy importante. Y si algo nos define los como es la diversidad, en nuestros casi 1.285 millones de kilómetros cuadrados es posible encontrar diversos recursos naturales, tradiciones, creencias, idiomas en nuestra gente. En nuestro país hay un poquito de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México y de muchos otros países. Nuestro país cuenta con una de las más variadas y reconocidas diversidad gastronómica del mundo. La diversidad de la gastronomía del Perú se encuentra en la diversidad de su geografía. A lo largo del territorio existen un buen número de latitudes donde es posible encontrar todo tipo de frutas, verduras y recursos. A la variedad de los pisos altitudinales se le suma la riqueza de nuestro mar peruano, el cual está habitado por un buen número de mariscos, peces. Esto también se remonta con la llegada de los españoles, en donde se compararon diferentes usos y costumbres a la culinaria local, mezclándola, enriqueciéndola y al mismo tiempo ampliándola. Ejemplo de ello tenemos que hoy en día muchos no entenderían un ceviche sin limón, el cual es fruto de la traducción de la lima desde Europa y su población a observar la variedad local que encontramos. Otro plato muy reconocido del Perú es el cuy chartao. Su carne tiene una larga tradición culinaria que se remonta desde la cultura preinca de los Andes. Este plato no falta en las fiestas típicas de la sierra peruana, donde llegan miles de turistas nacionales e internacionales dispuestos a degustar este plato. Además encontramos muchos otros platos banderas, como son el ají de gallina, el rocoto relleno, el chicharrón, la loncaína, entre muchos otros. Luego tenemos a la diversidad lingüística en el Perú. En el Perú hay variedad de lenguas indígenas y también claro el quechua, el aymara y el castellano, que es considerada la lengua principal porque casi toda la totalidad de la población habla español. El Perú a su vez es el país con mayor diversidad de lenguas, etnias y familias lingüísticas de toda América. Como vemos en la pantalla, el mapa etnolingüístico presentado por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andino, Amazónicos y Afroperuanos, conocido como INDEPA. Como principal característica tenemos que nuestro país cuenta con una muy profunda y acusada pluralidad cultural, porque el Perú no solo es un país donde se hablan muchas lenguas, sino también donde está poblada por diversas culturas y comunidades cuyas creaciones y realizaciones difieren mucho unas de otras. Carácter que se convista con el nacimiento geográfico regional, étnico-racial, por la posición entre costeños y serranos, ciudad y campo, centro-sur, entre muchos otros. Como siguiente punto tenemos el folclore peruano. El folclore peruano es considerado el más valioso y rico de Sudamérica. Esto gracias a la conjugación de tradiciones ancestrales y mestizaje expresadas en el baile, la música y el arte, interpretadas, por cierto, con mucha alegría y sentimiento, que han cruzado fronteras dentro y fuera del Perú. Eso marca también las múltiples tradiciones, las cuales han atravesado por los años mantenidos intactas y otras también han mostrado cambios con el paso de los años.
Estas han sobrevivido gracias a la importancia que tenían los antiguos pobladores peruanos, quienes educaron y permitieron que fueran transmitidas de generación en generación. Entre las principales tenemos el Reducido de los Milagros, el Inti Raymi, la festividad de la Virgen de Candelaria, los carnavales, el Bajo la Tierra, entre muchos otros. A su vez también tenemos una gran diversidad de danzas típicas, aunque no hay una cifra exacta de la cantidad de danzas originarias típicas de Perú. Se dice que solo en Puno existen alrededor de más de 350 danzas típicas religiosas, agrícolas y muchas otras. Entre las danzas típicas de Perú se destacan la marinera, la danza de tijeras, la montuneña, la guayna, entre muchos otros. Y por supuesto, estas vienen acompañadas con la gran variedad de música que encontramos en el país. Entre los diversos géneros musicales, pero tenemos la música andina, la música criolla, la amazónica, la música afroperuana y muchas otras más. Gracias a nuestra diversidad cultural existe también una infinidad de géneros propios dentro de cada región, lo cual trae consigo la creación de instrumentos musicales netamente peruanos, los cuales son el charango, la quena, la zampoña, el cajón peruano, el arpa andina, entre muchos otros. Vamos a hablar acerca de la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad. Para ello, en primer lugar, hablaremos de la multiculturalidad, que es definida como la presencia en un territorio de diferentes culturas que se limitan a convivir. Es decir, las culturas no se relacionan entre sí. La pluriculturalidad se refiere a la existencia de varias culturas que comparten un mismo espacio geográfico. En otras palabras, las culturas se mezclan e integran en un marco de convivencia, de respeto y la tolerancia. La interculturalidad es un proceso de diálogo e intercambio entre diferentes culturas en un clima de respeto mutuo e igualdad a partir del reconocimiento de los derechos de los demás y de los grupos sociales independientemente de sus condiciones sociales y culturales. Como sabemos, el Perú es multicultural porque reconoce la existencia de diversas identidades culturales como las andinas, amazónicas y afroperuanas, y otras minorías étnicas con sus propios idiomas, historias y costumbres que buscan ser valoradas. También pluricultural porque es diverso, multiétnico y multilingüe, en el cual tenemos el compromiso de aprender a vivir aceptando las diferencias de los demás. Ejemplos de pluriculturalidad. Un claro ejemplo son los Juegos Olímpicos, donde compiten muchísimas nacionalidades pero sin que se haga ningún tipo de distinción, más allá de la propia competencia. También se encuentran las culturas aymaras, ayánicas y quechuas. Todas estas culturas tienen diferentes creencias y costumbres. Ejemplos de multiculturalidad. La música o el cine son expresiones a través de la cual podemos comprender mejor la riqueza de otras culturas. Religión. Existen muchísimas religiones distintas. Tipos de familia. No todas las familias son iguales. Gastronomía. Mediante la degustación de platos típicos se puede conocer otras culturas. Festividades. Cada lugar tiene sus festejos y vacaciones. Ejemplos de interculturalidad. Intercambios estudiantiles. Muchas casas de estudios ofrecen la posibilidad de completar la formación académica con instituciones aliadas en el extranjero. Intercambios laborales. Algunos grupos transnacionales ofrecen la opción de trabajar en filiales de grupo corporativo en otros países. Para finalizar, es importante que todos los peruanos conozcamos, reconozcamos y respetemos las diversidades culturales dentro de nuestro país. Reconocer la diversidad cultural de nuestro país es importante para que se gobierne y se conviva de manera inclusiva y respetuosa, porque así las políticas y programas que se fomenten atenderán a esta realidad y promoverán la valoración de las diferentes identidades que conforman un país. Está entre nosotros no perder esa diversidad, no perder nuestra identidad peruana.